Bueno, buenos días, ¿qué tal a todos? Estamos en el marco de Expo Construir, tenemos un panel excepcional, los voy a nombrar rápidamente. Primero vamos a empezar por las damas: Laura Nocito, gerente de Nocito Construcciones; Isel Kippersmith, presidente de Continental Urbana, Sociedad Anónima, Grupo de Empresas; Pedro Brandi, que es el presidente de Construya; Luis Percul, el director de Brody Friedman, el estudio de arquitectura, muy prestigioso; Pablo Abatangelo, que es arquitecto, corredor inmobiliario y socio de Abatangelo Construcciones. La idea es, bueno, lo que ven acá es que hay desarrolladores, constructoras, arquitectos, etcétera. O sea, tenemos la cadena de valor de... sí, Luis. Soy ingeniero y Brody Friedman es una desarrolladora inmobiliaria, no un estudio de arquitectura. No sé si querés arrancar de vuelta, pero para que no quede tan raro. Una desarrolladora, bueno. Perdón por la interrupción. Y si querés comentar para pasar, que para la entidad que nosotros tanto queremos de corazón, yo soy el vicepresidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos. Exactamente. Bueno, entonces empezamos de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Estamos en el marco de Expo Construir. Tenemos un panel excepcional que representa la cadena de valor de la construcción. Entre ellos está, primero vamos a nombrar primero a las damas, a Laura Nocito, que es gerente de Nocito Construcciones. Por otro lado tenemos a Isel Kippersmith, que es presidente de Urbana, Sociedad Anónima, Grupo de Empresas, y además es vicepresidente de la CEDU, que está trabajando muchísimo para generar normativa y una serie de estímulos a esta actividad que está tan golpeada en este momento. Pedro Brandi, que es presidente de Construya; Luis Percul, que es presidente de Brody Friedman, que es una desarrolladora de primer nivel de la Argentina; y Pablo Abatangelo, que es arquitecto, corredor inmobiliario y socio de Abatangelo Construcciones. Así que la idea es ver un poquitito en el marco de esta pandemia y de esta crisis mundial. Vemos que la Argentina, a su vez, tiene una crisis, no digo terminal, pero es una crisis muy profunda, y debemos tratar de analizar desde la cadena de valor, primero sacar un diagnóstico de cuál es la situación, y después ver qué tipo de medidas y qué tipo de perspectiva o proyección podemos tener para adelante. Así que en ese sentido, le voy a pedir a Isel, que es un experimentado caminador de nuestra actividad, y un gran amigo, que nos comentes un poco, Isel, cómo ves el panorama descarnadamente en cuanto a la oferta, la demanda, la situación actual, las nuevas medidas. Contanos un poquitito y después hacemos correr la bocha para el resto de los speakers. Sí. Yo creo que cuando uno ve la foto actual, lo primero que salta a la vista es el hecho de que el precio, el costo de la construcción hoy, y probablemente reflejado en el precio de los inmuebles, no es cierto, que ya están en el proceso de construcción, sea el más bajo históricamente, medido en términos de los dólares libres, no es cierto, desde que hay estadísticas al respecto. Es decir, cuando uno ve la foto, dice, en términos no es cierto, del dólar contado con liqui, del dólar libre, del dólar, no es cierto, bolsa, probablemente no va a encontrar en otros momentos una relación, tan de costos tan bajos, y más aún si los compara con los países de la región, la diferencia es sustancial. Para quienes estamos en esta actividad, lo que nos importa fundamentalmente, siendo una actividad de mediano y largo plazo, y básicamente una actividad que requiere, ¿no es cierto?, la toma de decisiones que tienen efecto durante el ciclo económico. La primera consulta que nos surge es si esta foto es real, ¿no es cierto? Y la segunda, ¿cuánto tiempo se podrá mantener? Y lo que vemos es que esto no es más ni menos que producto de una fuerte distorsión.
Y esta distorsión, de alguna forma, la podemos entender no porque ha existido un proceso de eficiencia en la construcción o ha habido una combinación, ¿no es cierto?, favorable en la relación entre los factores, sino básicamente por la disparada del dólar. Ricardo Arriazu decía hace algunos días atrás que este es un valor de, ¿no es cierto?, de dólar de pánico. Y probablemente sean 3 los factores que están influyendo, por lo tanto, creo que debemos de ser sumamente cautos, sumamente cautelosos en la toma de decisiones basados en la foto actual. Son, sin lugar a dudas, 3 los factores que están influyendo, cuanto menos 3, en este tipo de cambio y que nada tienen que ver con el sector propiamente dicho, sino dependen del momento en el cual nos encontramos hoy. Obviamente, por un lado, una fuerte crisis de confianza, por el otro lado, y esto se ve prácticamente en todos los agentes económicos, por el otro lado, sin lugar a dudas, la pandemia, y que la pandemia ocurre luego de un periodo de prácticamente 12 años de estancamiento de la actividad con bajísimos niveles de inversión. Y el tercer factor, sin lugar a dudas, es la fuerte emisión monetaria que se requirió para sostener las actividades básicas del sector público durante la pandemia. Bueno, yo creo que, dicho esto, debemos de ser bastante cuidadosos de este momento en lo que hace a las tomas de decisiones, porque una situación como esta va a requerir algunos tipos de ajustes que se van a tener que dar, y de alguna manera estos ajustes van a hacer que el tipo de cambio en algún momento, ¿no es cierto?, se ajuste a la realidad, pero fundamentalmente los costos, de alguna manera, vayan acompañando esa, esa disposición o ese requerimiento, ¿no es cierto?, de precios relativos más acordes a la situación de nuestro país. Disculpame que te interrumpa, Isel. Entonces vos decís que estos costos que ahora se ven como el costo más bajo histórico, en realidad son una especie de espejismo que en algún momento se van a ir acomodando a lo largo de una obra y van a terminar equiparándose a un costo más o menos razonable. Sí, o se van a empezar a producir determinados tipos de desacoples adicionales toda vez que esto se prolongue, como por ejemplo falta de insumos, y una falta de insumos cada vez creciente. Una de las razones por las cuales esto se da es por la brecha cambiaria. Hay insumos que están correlacionados con el tipo de cambio comercial, y este tipo de cambio hoy hace que el Banco Central pierda divisas, con lo cual de alguna manera eso se va a tener que ajustar. Están vinculados a que muchos precios de la economía están frisados, el caso de las tarifas, ¿no es cierto? Y sabemos que esto influye directamente en la calidad de los servicios y en la calidad de las prestaciones, y para nosotros influye en toda la gestión que tenga que ver con las empresas prestadoras de servicios, con lo cual creo que debemos de ser bastante prudentes, entendiendo de que las decisiones que se toman en el sector deben ser pensando en proyectar una película y no en mirar una foto. Perfecto. ¿No es cierto? Y la foto actual tiene demasiado Photoshop, ¿no es cierto? La foto actual tiene muchas distorsiones acumuladas, y creo que debemos actuar con suma prudencia, entendiendo que esto va a, de alguna manera, ¿no es cierto?, va a tener que acompasarse o producirse cambios de fondo
que no vemos que se hayan producido. Del costo de la construcción, más del 50% son impuestos directos o indirectos, ¿no es cierto? Y es más, y en algunos casos cercanos al 60%. Y esto no ha tenido ningún cambio. Con lo cual creo que debemos de actuar con prudencia. Y una pauta de ello es que los materiales de la construcción en el último mes, según el INDEC, han tenido un incremento del 5,9%, cuando la economía, ¿no es cierto?, ajustó con el nivel general, ¿no es cierto?, de precios, ajustó en menos de la mitad. Creo que esto ya es un primer indicador, y fundamentalmente la falta de insumos creo que es otro de los indicadores. Gracias, Cisel. Me gustaría que, ya que estás hablando de insumos, y tenemos a Pedro Grandi, que es el presidente de Construya, que nos comentes, Pedro, un poco alguna reflexión con respecto a cómo ves el mercado de los insumos, porque ya veo que en los corralones hay desabastecimiento, que es difícil de hacer acopios, que no hay precios con certezas. Me gustaría que desde tu sector nos comentes un poco cómo ves el tema. Sí, cómo no. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir este momento con todos ustedes. A ver, nosotros lo que vemos desde las empresas que está ocurriendo con el desabastecimiento pronunciado que hay en este momento en varios materiales, tiene mucho que ver con la problemática que le ha introducido la pandemia a las empresas. Las empresas, al igual que todos los sectores productivos, están operando con menos personal del habitual, básicamente por personas que están enfermas o han estado en contacto con enfermos, o están en las edades de riesgo, o están en lo que se llama el riesgo por obesidad y otros riesgos por enfermedades graves. A esto se suma que cuando se detecta una persona contagiada en un sector, las empresas tienen que parar ese sector y buscar todo el personal que lo reemplace por completo. De manera que la suma de los dos problemas, la menor cantidad de personal, las restricciones de movimiento, más esta circunstancia de aislar a los enfermos y aislar al sector y buscar los reemplazos, está trayendo mucho más complicaciones de lo que uno puede imaginarse. Para dar un ejemplo, muchas empresas solamente por la primera razón, esto de enfermos, supuestamente enfermos y personas en riesgo, están operando con un 20% menos de personal. Cuando eso se suma, esto de que un sector entero debe ser sustituido por gente nueva, todo se lentifica, o se hace todo mucho más lento. Esto mismo pasa también en menor medida, pero pasa también en logística y en la distribución, y en alguna medida también en la comercialización. No hay, en ese sentido, las empresas no es que estén especulando con guardar cosas sin vender. Las especulaciones Pedro, son... discúlpame que digamos, una de las consignas que tratamos de llevar adelante es de ver descarnadamente la realidad, porque la verdad es que la situación es muy compleja, y te lo quiero preguntar sin ofender ni nada, pero ¿no pensás que hay una retención de materiales efectivamente porque uno no sabe cuál es el precio de reposición? Entonces no quieren vender porque por algo no aceptan acopios tampoco. Claro. O sea, no hay una cuestión de cuidar, de entregar pocos materiales para decir, si no, no puedo reponerlo, pues no sé a qué precio voy a reponer, entonces voy a esperar, wait and see, vamos a ver qué es lo que pasa y después entrego. ¿No ves un fenómeno de esa naturaleza? Mira, yo lo que veo es, veo mucha especulación, y es muy lógico que la haya, porque, obviamente es un negocio en el comercio. Las empresas no pueden vivir sin vender.
y a la espera ya hace tiempo, es decir, este desabastecimiento ya lleva casi 2 meses instalado. No se puede pasar una empresa sin vender, especulando durante 2 meses, bajando significativamente el abastecimiento, porque el desabastecimiento que hay es fuerte. Nosotros entendemos que mucho tiene que ver este desabastecimiento, más el dólar de pánico, esta situación así tan, de tanta incertidumbre que estamos viviendo, hace que se aumente muchísimo la especulación. Entonces el comerciante que no está totalmente seguro que le van a reponer los productos que va a vender, él para la venta hasta no tener asegurada el reaprovisionamiento. No veo, sinceramente lo digo, no veo de parte de las empresas una especulación a la espera de mejores precios, porque la verdad que la demanda está. Entonces no abastecerla no, es como que no tiene sentido. El nivel de demanda de materiales de construcción ha vuelto a lo que era previo a la pandemia. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo estamos en niveles? ¿Cómo comparativamente? Contanos un poco. Los niveles están, ya te digo, equivalentes a lo que fue en mediados del año pasado. De manera que, y claramente para nosotros no deja de ser una sorpresa. Obviamente que es una grata sorpresa. Y es para obra privada, fundamentalmente. Es todo obra privada, casi no hay obra pública, y hay mucho de autoconstrucción, refacción, o sea, la pequeña construcción. Recién hace poco tiempo está habilitada la construcción en forma mucho más liberada de la que teníamos hace 1 o 2 meses atrás. El nivel de ventas realmente es bueno. Es bueno, obviamente estamos hablando de los términos de lo que es nuestra economía, ¿no? Es equivalente a previo a la pandemia. ¿Puedo hacerte una consulta, Pedro? Sí, por supuesto. ¿Qué efecto crees que tiene este fenómeno que se dio del acopio anticipado de muchas empresas como la mía, digamos, constructoras o desarrolladoras, tratando de cubrirse del tipo de cambio o del potencial desabastecimiento futuro que veíamos cuando arrancara la actividad de vuelta? Eso, digamos, concentró ventas. ¿Ustedes creen que después en los niveles se van a sostener o que de algún modo se trajeron al presente? A ver, nosotros creemos que acá hay otro fenómeno, que es que, digamos, la pandemia, con la caída tan pronunciada que hubo en abril, el abastecimiento a los corralones se empezó a normalizar bastante más adelante. Entonces, inicialmente hubo una venta de stocks de corralones que después se ha querido recuperar. Es decir, entre la empresa productora y el usuario final o el constructor, digamos, en el medio del corralón tiene, de acuerdo al tipo de material que fuera, un stock de relevante. Diría en algunos productos. Pero que no lo vende, Vende Claro, lo que puede reponer, lo que tiene en el piso no lo vende. Claro, él vendió algo con motivo de la pospandemia, inclusive para sobrevivir comercialmente su empresa, y después se encuentra todo el problema y toda la incertidumbre de la reposición. Creo que eso es lo que está generando un lío fenomenal. El comercio, ya les digo, en algunos productos, en el acero, en cerámicas, en cierta medida en ladrillos, griferías, bueno, todo lo que es de mayor valor, en muchos casos tiene más de 2 meses de stock. Entonces, ese colchón es lo que está generando distorsiones en este momento. Digamos, yendo un poco a la macro y volviendo un poco, digamos, al planteo de Isel, no, coincidimos con su visión. Es decir, acá estamos viviendo un proceso que hay que dejarlo correr para ver realmente en qué queda. El nivel de actividad que se tiene hoy es para nosotros sorprendentemente alto respecto de lo que uno se esperaba. Es decir, uno esperaba una recuperación bastante más gradual, bastante más lenta. Lo que nos preguntamos es, ¿esto se sostendrá en el tiempo? ¿Será
¿estamos viviendo un espejismo o cómo será la salida, ¿no? Porque hay, no está nada fácil. Sí, más que una recuperación, Sergio, si me permitís, yo quisiera hablar con datos duros de la Dirección General de Estadísticas y Censo del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que ser hoy productor de insumos es una de las cuestiones más difíciles que tiene nuestra economía. ¿Por qué? Si tomamos el año 2011, los metros cuadrados efectivamente construidos en la ciudad de Buenos Aires fueron 1.802.400. En el 2012, 1.418.300. Y pasamos por periodos como el 2016 con 569.000, el 2017 con 799.000. Estos grandes altibajos, estas diferencias, esta sinusoide en el consumo hace que sea muy difícil tener una perspectiva de producción para los insumos. Nosotros lo hemos sufrido en el 2012, estuvimos haciendo grandes obras, un centro de convenciones con apart hotel, y competíamos, privado obviamente, competíamos con el Procrear, y yo creo que el Procrear, que es un gran programa que da solución habitacional, los que no participamos de él lo sufrimos porque nos consume todos los insumos y toda la mano de obra. Bienvenido sea que exista un programa que da solución habitacional a las grandes mayorías y que posibilidades laborales a las empresas que trabajan con ellos, pero hace que el consumo de insumos y de mano de obra se distorsione durante los periodos en que el Procrear funciona. Si lográramos una economía con una estabilidad en donde, yo no te digo que estemos en el 1.800.000 metros cuadrados del 2011, pero nos podemos mantener en una estabilidad, sería mucho más fácil para las empresas productoras poder mantener su producción. Nosotros, en las épocas en donde toda la industria de la construcción funcionaba a pleno, teníamos que trabajar con 4 hornos, porque encima hay problemas adicionales de ladrillos, encima hay problemas adicionales, como para tener tarifas más bajas, toman las tarifas del gas de libre disposición, o sea, que cuando hace mucho frío el gas va para la población y se las restan a las empresas, por eso la tarifa es mucho más baja. En los momentos de mayor consumo, que es los periodos invernales, donde más trabajo hay menos ladrillos. O sea que yo creo que esto tiene una problemática que supera las vicisitudes de la pandemia, del dólar, y son estas sinusoides que hacen inviables que las empresas productoras de insumos tengan una constante a la cual poder acogerse y hacer programas a mediano y largo plazo. Porque al cambiar fundamentalmente y sistemáticamente la producción de insumos, tienen que variar toda su producción. Debe ser, y seguramente Pedro lo debe conocer mejor que yo, debe ser muy difícil ser un industrial de productos de la construcción en este momento en la Argentina. Pablo, lo que pasa es que hay un problema, digamos, estructural pre-pandemia, y hay un déficit que ya veíamos en caída los últimos 2 años fuertemente en la actividad. Pre-pandemia, hay un problema estructural, digamos, en la construcción, hay una falta de acceso al crédito, falta de acceso a los créditos hipotecarios, hay una distorsión de que las cosas se pagan al contado, etcétera. Pre-pandemia, ahora la pandemia y esta, como decía Isel, esta falta de confianza o de certidumbre, etcétera, se nos suma a problemas que venían preexistentes. Entonces, ahora, por eso quiero ir encaminando un poco, te agradezco los datos, porque es muy importante. Quiero que veamos justamente a Laura y a Luis. Te quería agregar algo vinculado con esto, ¿no? Realmente, tal vez yo tengo una mirada que es un poquito parcial por el público al que atiendo, ¿no? Pero
realmente pensar en la Argentina que la solución de la continuidad de nuestra industria pasa por la titularidad del crédito y demás, si bien sería deseable, yo sigo creyendo que es utópico. Nosotros tenemos detrás de nuestra actividad productiva muchos inversores. El inversor obviamente busca rentabilidad, pero rentabilidad dentro de un negocio muy conservador como es este, ¿no? Yo creo que en un país como el nuestro, si fuéramos a un esquema en donde hubiera una producción para vivienda para alquiler, con obviamente una normativa que acompañara para que se transformara en un negocio con una rentabilidad aceptable, conservadora, que se acerque al 3% anual y no 1,5, 2 rasposo, digamos, como puede llegar a ser hoy, se podría llegar a dar una continuidad en este negocio. No pasaría todo esto que vos estás comentando, tendríamos unos niveles de producción, de ventas de proveedores y demás, que obviamente por la eficiencia y la continuidad estarían mejorados, y tendríamos una industria propiamente dicha y no una situación de especulación, que es esto que vos estás describiendo, que hay detrás, que o sea, no quiero decirlo como mala palabra, especulación, pero que los volúmenes de producción de esta industria cambien todos los años, si hay o no crédito, subsidio o una macro estable por un periodo muy cortito, obviamente que va contra la eficiencia de cualquier industria. Yo por ahí sueno un poco utópica con esto, pero nosotros detrás de nuestra actividad tenemos mucho inversor con ese perfil. Creo que hoy la norma que protege técnicamente al inquilino en realidad perjudica justamente al volumen de oferta que hay, que lo protegería a nivel precios, y creo que en la Argentina es mucho más rápido el camino de ir a un mercado de oferta de alquileres importante que el de pensar en créditos, subsidios a la vivienda de las clases media, baja para abajo, etcétera. Sí, yo también coincido con tu visión. La Argentina en realidad se autofinancia con la preventa, con los inversores, con esto nunca, salvo muy pequeños periodos, se funciona así, digamos, a contramano, con una desintermediación a contramano del mundo. Y bueno, ese es el camino que tenemos hoy. Ahora me gustaría saber con Luis y vos, Laurita, qué piensan con respecto a precios, a la perspectiva de venta y a la definición de precios en este contexto, ¿no? O a la definición de tomar nuevos emprendimientos o no, llevar adelante nuevos emprendimientos o retenerlos. Mira, Sergio, empiezo con una historia chiquitita. Hace unos años tuve una cena que participé, que estaba en la misma mesa con César Pelli, y uno le pregunta a César Pelli, ¿cómo hacen para hacer esos edificios de 130 pisos en el medio de Chicago? ¿Cómo es hacer eso? Entonces el tipo dice, es muy fácil. Yo hago un proyecto, viene un fondo de Chicago, pone 500 palos, viene un banco, financia 500 palos al 2% anual, el permiso sale en 6 meses y la constructora tiene acceso a todos los bienes y servicios que quiere en la puerta de la obra el día que quiere. Me dice, y el tipo dice, lo que yo no entiendo cómo hacen ustedes, no saben cuánto le va a costar, no saben a cuánto lo van a vender, no saben qué código usar, no saben lo que le van a aprobar, no saben a quién se lo van a vender y no saben qué moneda y qué gobierno va a haber cuando terminen. Con lo cual, lo difícil es cómo hacen ustedes para hacer 8 pisitos en Palermo, ¿sí? Con todas esas variables. Esa es la situación actual. Esto fue hace 7, 8 años, hoy potenciado a la 10ª potencia. Hoy nosotros, para iniciar un desarrollo, tenemos problemas de qué código usar. Solo podemos proyectar tortitas de 8 pisos, 10 pisos, 12 pisos, tortitas. O sea, lo único que se puede diseñar son los balcones, ¿no? Difícil los servicios, difícil la ley, que si aplicamos este impuesto, si aplicamos otro, si hay blanqueo, si no hay blanqueo, si el inversor lo va a poder alquilar, si no lo va a poder alquilar. Entonces, hoy es un negocio en el cual para pensar en desarrollar algo hay que tener una muy baja adversión al riesgo. Es un momento donde se van a aprender un montón de oportunidades de negocio, pero oportunidades de negocio y oportunidades de desarrollo, igual hay que tener poca adversión al riesgo, pues realmente uno no sabe ni lo que va a pagar ni lo que le va a costar
ni quién se lo va a aprobar, ni cuándo le van a dar la luz, ni cuándo va a venir el gas. Es todo un milagro. Viendo la película, un poco siguiendo lo que planteaba Isel al principio, hay una foto que si uno dice, uy, la obra me cuesta tanto, y digo 180, me costó $1000 el metro cuadrado, $800, $600, todos esos números que uno dice así al pasar. Pero si uno no sabe ni qué cerámica le va a poner, ni qué porcelanato le va a poner, ni qué cocina le va a poner, ni qué horno le va a poner, ni qué, si va a conseguir el hierro que lo tienen los acopiadores abajo de la alfombra, y el productor número 1 de hierro ni siquiera atiende el teléfono. Entonces es muy difícil determinar un precio. La realidad histórica es que en la Argentina, cada vez que hubo un salto del dólar, la construcción pareció barata y después va subiendo, 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 subiendo hasta que vuelve a alcanzarlo. Con lo cual es un error si alguien hace una cuenta y vende a dólar fijo una cosa, haciendo la cuenta con los dólares de hoy, muy posiblemente el desarrollador que tome eso como premisa se va a fundir. De hecho, nosotros en Brody Friedman, que hace años que tomamos la costumbre de vender a precio fijo, ajustable por cámara, pero a precio fijo, los próximos desarrollos que hagamos vamos a tener que volver a la antiquísima metodología de venta al costo, porque el precio fijo ajustable por cámara, hoy no hay índice que refleje el gasto de transporte que hay que poner para transportar a la gente, no hay índice que refleje lo que le pagamos de la gente que está en la casa y que no trabaja, no hay índice que refleje que cuando uno se contagia se van 15 tipos a la casa y uno tiene que pagar a los 15. No hay índice que refleje que yo, en vez de comprarle acero al productor de acero, porque tengo que comprar 200 toneladas, tengo que comprarle 20 a uno, 20 al otro, 20 al otro, 20 al otro, 20 al otro, pagando lo que me pidan, porque necesito comprar el acero. Entonces, creo que la película que viene es una película de muchas oportunidades de negocios muy interesantes, pero para un público con poca adversión al riesgo, es decir, bueno, vamos para adelante porque somos argentinos y nos ponemos, vamos, 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 sin hacer un análisis concreto de un negocio con números duros, sino es más un tema de feeling, porque no hay ningún número duro que uno pueda hacer, no es que uno pueda hacer un presupuesto y calcular algo, sino que es un revoleo, y tiene que conseguir inversores y compradores que estén dispuestos a sumarse a esa poca adversión al riesgo, sumándose a esto de hacer al costo, que es lamentablemente, hay muchas historias que hace mal a la industria, de desarrolladores que con el tema de hacer al costo, después, bueno, metieron 5 cuotas más, 10 cuotas más, 20 cuotas más, y después hace que los otros desarrolladores nos incendiamos porque hay otro desarrollador que con lo de al costo se fue a la banquina, ¿no? Luis, te interrumpo, perdón. Sí. Justamente lo que vos estás diciendo es la oportunidad que también nos permite a los que trabajamos con prudencia, como es el caso de ustedes, el caso nuestro y obviamente de muchísimos más colegas, porque pasada ese periodo en donde se hace como un poco una limpieza de los jugadores más osados, que por ahí se exponen demasiado a riesgo y corren el riesgo de quedar en el camino, los que tenemos marca y tal vez algunos esquemas más conservadores o precavidos, por ahí en precio terminás no siendo el más económico del mercado, pero sí sos el más seguro y la gente eventualmente termina premiándotelo, ¿no? Así que eso como oportunidad y como sugerencia, creo, al público que escucha es, en este momento, con todo esto que estamos hablando, refugiarse en trayectoria, en marca, fijarse oportunidades, pero las oportunidades relativamente razonables. Creo que donde uno ve un precio que no cierra, tiene que fijarse bien si se trata de muy poquitas unidades que están pretendiendo un fondeo de oportunidad, como puede ser hacer un acopio de algo que está muy económico, una compra de tierra que es oportunidad. Fuera de eso, digamos, vender todo un emprendimiento, un costo muy económico, hay que mirarlo con ojos de, como vos decís, de inversor muy amigo del riesgo o no acercarse. Creo que es oportunidad para las marcas, ¿no? Sí, nosotros tenemos como parte de nuestro logo, dice construimos confianza, y nosotros trabajamos con un grupo de gente que confía en nosotros, a los que no le podemos fallar, pero que muchas veces se tapan la nariz porque dicen, che, le pasó esto, le pasó el otro, le pasó lo otro, no nos pasó a nosotros, pero hace que el mercado va a sufrir bastante
por este tema, ¿no? O sea que para concluir algunas cosas y después quiero ver un poquito también de panorama de futuro, me gustaría también después que Isen nos cuente un poco las medidas que están viendo con las cámaras, etcétera, también para ver una proyección un poquito quizás más positiva o quizás una ventana. O sea que vemos que hay una ventana de oportunidad en cuanto al precio, al costo, que el costo está muy bajo hoy, que en algún momento lo va a igualar y se van a acoplar, pero que hay una ventana. A su vez, Laura agrega una variable que dice, bueno, ojo con quién nos metemos cuando el precio está bajo, porque vamos a tratar de, en este momento, estos momentos de crisis, lo que hacen es limpian a los buenos desarrolladores, a las buenas constructoras de las malas. Entonces, esta ventana de oportunidad, aprovechenla con gente seria que les garantice que de alguna manera tienen cobertura para llegar al final y le van a entregar un producto que quizás salga un poquito más o no, porque, pero se lo vamos a entregar. Por el otro lado, vos, Luis, decís, bueno, ok, vamos a un modelo más tradicional, donde vamos al fideicomiso al costo. Entonces, de alguna manera le estamos transfiriendo el riesgo a los compradores. Lamentablemente. Evidentemente, entonces el comprador, por eso digo, lo linkeo con lo de Laura, le transferimos el riesgo, entonces que sea alguien que nos cuide ese riesgo y que esa transferencia no sea un cheque en blanco. Compartimos el riesgo. Sí, sí. Así que bueno. Le agrego, Sergio, para tener una claridad de números, algunos colegas por ahí me matan, ¿no? Pero en el momento de crisis de pandemia hubo muchos casos de venta, nosotros los hemos tenido, de oportunidad, con precios que respecto de 2017 podían llegar a estar entre un 15 y un 30% abajo. Te estoy hablando de segmentos de público que están alrededor del C1, C2. Cuando vos te vas a un público como seguramente el de Brody Friedman, que es un ABC1 hasta por ahí nomás C1, hablas ya de preservación de valor. Obviamente detrás de este negocio estamos todos muy acostumbrados a los problemas de liquidez, entonces somos muy cuidadosos con eso, y no hay ventas por necesidad de liquidez en general, porque ya la vemos venir, digamos, y estamos preparados. Así que los niveles de precios son aproximadamente esos. Los más bajos han sido hasta un 30% por debajo de 2017. Creo que cuando uno ve menos que eso, tiene que hacerse el asterisco. Por supuesto no digo que esté mal, sino que está como fuera del rango de lo que en general se dio para el C1, C2. Y de ahí para arriba con respecto, Laurita, y a todos te pregunto, ¿no? ¿Qué piensan con respecto al precio, a lo que va a venir? O sea, ¿se van a jugar a qué tipo de rango? ¿O en qué van a vender? ¿En dólares? ¿En pesos? Mira, nosotros vendemos en dólares fijo lo que es terminado, vendemos en dólares fijo alguna parte muy chiquitita de la obra, del arranque, y después vendemos con ajuste, ¿no? Bueno, esos niveles de precio, digamos, están entre esto que yo te estoy diciendo, según cómo arranque la Argentina. Ahora que estamos en actividad de vuelta, los precios se recompusieron y están volviendo a calcular estar un 15% abajo de lo que te decía 2017. Yo lo que sí creo, como dice Isen, es que hay un escenario en donde, por el volumen de pesos que hay dando vueltas, por la inflación contenida y porque aparte en el mundo hay una emisión de dólares importante, yo creo que en un mediano plazo larguito los precios tienen que volver a subir, como así obviamente van a subir los costos, ¿no? Lo que yo te digo como salvedad, digamos, es que hasta qué punto uno, necesitando volcar a la oferta, a la demanda, unos mejores niveles, comprime el margen. Eso será lo que queda por verse, pero que los costos van a subir no hay duda, y los precios eventualmente en algún momento los van a acompañar. El horizonte sería la duda, es en un año y medio, 2. Esa es la expectativa, por lo pronto. Sí, nosotros vendemos siempre, históricamente, siempre vendimos una parte en dólares, una parte en pesos. La parte en dólares lo que hace a la tierra y a insumos importados. En los proyectos nuestros tiene mucho porcelanato italiano, tiene mucho mármol, mucho material importado realmente verdadero. Con lo cual, siempre vendimos, por decir algo, 40, 50% en dólares, 40, 50, 60 en pesos ajustables por cámara. Hoy nosotros mantenemos la misma línea, o sea, lo que es la tierra
más algunos insumos que son dólares, y el resto son los pesos, que antes hacíamos peso fijo ajustado por cámara, y seguramente si hacemos un nuevo desarrollo va a ser pesos variable como un fideicomiso al costo. Claro. Obviamente va a haber una baja natural por la relación de cuántos son los pesos y cuánto sube el dólar blue, con lo cual automáticamente cuando uno hace los pesos dividido 180 le da menos dólares que los que daba. Con lo cual hay una baja de precios sin bajar los precios y una baja cuando uno lo mide en dólares verdaderos natural, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que los insumos tampoco, y corregime Pedro y Giselle, los insumos importados teóricamente tienen que estar relacionados con el dólar oficial más los impuestos, etcétera, y no necesariamente con el blue. Digamos, el blue es más especulativo, pero las materias primas importadas deberían tener una correlación, digamos, no deberían afectar tremendamente el costo en ese sentido, ¿no? No, creo que ahí hay un desacoplo. Lo que pasa lo que vemos digamos, es en teoría es correcto. En teoría es correcto lo que planteás. El tema pasa por lo siguiente. Los importadores, primero de todo, en forma creciente, y toda vez que el Banco Central tiene, ¿no es cierto?, sus reservas van menguando y al ritmo que lo están haciendo ahora, van existiendo dificultades para la importación. Ahora, el último tiempo, la CIMI, etcétera. Y los importadores son absolutamente conscientes de lo que comentaba hoy Pedro, ¿no es cierto?, de cuál va a ser su reposición. El comerciante, el importador, no mide su stock por el precio histórico, por lo que le costó a él, sino por lo que le va a costar la reposición. ¿Y la reposición a qué tipo de dólar va a ser? Entonces, si al Banco Central hoy le cuesta muchísimo sostener el tipo de cambio actual. Entonces, primero de todo, que el componente importado cada vez es menor, y fundamentalmente el componente importado se da como insumos de la industria, ¿no es cierto?, más que como producto terminado. Entonces, el industrial piensa, lo que voy a tener que reponer, a qué tipo de cambio lo voy a hacer, y actúa en forma precautoria. No hay economía que pueda funcionar con una brecha de la magnitud de la brecha nuestra. ¿No es cierto? Y esto claramente es absolutamente inestable, y la industria que tiene que adquirir insumos para su actividad lo toma en consideración. Y si lo toma en consideración, esto se traslada a precios. Por eso es incorrecto pensar de que las decisiones económicas se toman pura y exclusivamente por el dólar comercial. Se toman, ¿no es cierto?, en función de la realidad de cada una de las empresas. Perfecto. Yo les quiero preguntar a todos si ven que el gobierno, los gobiernos, digamos, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, etcétera, sumado a la pandemia, ¿no es cierto?, las medidas que están tomando o está fluyendo, son, digamos, para hacer fluir el mercado o lo están complicando. ¿Cómo ven ustedes el tema de trámites, de estímulos, de todo lo que tenga que ver en la interacción entre el privado y el público, en la facilitación o complicación de los permisos de obra y con las empresas prestadoras de servicios? Con las Mirá, prestadoras de servicios. con respecto a todo lo que sea tramitación, yo creo que en lugar de facilitarlo, lo han complicado. Nosotros trabajamos en distintos municipios, trabajamos en la ciudad de Buenos Aires y en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, con situaciones disímiles. Finales de obra que tardan 2 años. Y yo creo que todos hemos sido víctimas de alguna situación de este tipo. Entonces,
que se haya hecho un sistema por el cual estás conectado en red, tenés que esperar la comunicación y el tratamiento dejó de ser personalizado, en muchos casos no contribuyó a solucionar la problemática, sino que las agravó. Distintos municipios que siguen con la vieja usanza, la insistencia y la persistencia logra sus frutos. Entonces, me parece que es muy bueno adecuarnos a las nuevas posibilidades que la tecnología nos brinda, pero esas nuevas posibilidades tienen que estar al alcance de todos para solucionar los problemas. Y como antes dijeron estos panelistas, las problemáticas de las empresas de servicios privatizadas que te dan una prefactibilidad y al momento de la conexión no tienen capacidad para darte servicios, es otra problemática muy seria. Vos estás en una obra en la que 1 año y medio, 2 años, pensaste que al momento de bajar la palanca ibas a tener energía eléctrica y en ese momento te dicen que tienen que hacer un tendido para poder lograr brindarte, cuando no, como decíamos en un principio, creo que antes de la grabación, te pidan cámara transformadora cuando inicialmente no te la pidieron. Entonces, estas cuestiones hacen que sea muy complejo, y aquí lo dijimos, la falta de confianza y de tener cuestiones perfectamente claras hace que nuestra actividad sea una odisea. Y una cosita más, para vos, Laura, históricamente la renta de las locaciones era del 7,2 anual, un 0,6 mensual. Y voy a utilizar tu término, en este rasposo 2% que estamos, no hay inversor que pretenda invertir en propiedades para una renta que históricamente fue una renta conservadora, en donde los inmigrantes tenían la idea de la casa y de la renta, y hace un poco a nuestra cultura. Hoy con 1,5, 2%, cuando históricamente era un 7,2%, hace inviable que existan inversores para renta en nuestro mercado. Sí. Bueno, Un poco siguiendo, perdón, lo que decía recién. Yo, por ejemplo, tengo una obra en Belgrano, no en el medio del campo, en Belgrano, donde pedimos en diciembre, en enero, luz de obra, tarifa 3 para hacer una obra en Belgrano, y estamos en el mes de octubre y tengo una grúa y tengo que tener un grupo electrógeno llenando con gasoil el tachito porque no tengo luz de obra. Luz de obra, estoy hablando de una obra en Belgrano, en media ciudad de Buenos Aires. Edenor no contesta los emails, nada, es imposible. Metrogas no trabaja. Un poco lo que decía antes, las subdivisiones, en catastro hay 2 personas nada más, tardan 2, 3 años. ¿Cómo puede ser que uno termina un edificio y no puede cerrar la sociedad? Uno tiene que quedarse 2 años administrando un consorcio porque los señores de catastro no terminan de firmar la subdivisión y se puede escriturar y terminar. Y uno tiene 2 años más una sociedad abierta, pagando impuestos, pagando ganancia mínima presunta, administrando un consorcio. El desarrollador tiene que terminar metido en la administración de un consorcio porque no se puede formar el consorcio, porque no se puede escriturar un departamento. O sea, son situaciones que hacen que hay que ser cowboy para hacer cosas, digamos, ¿no? Por eso a mí me gustaba, Luis, poner en contexto un poco esto. Sí. Poner un poquito en contexto esto, porque cuando uno analiza toda la cadena de valor, por eso es interesante esta charla y este grupo armado de la cadena de valor, se da cuenta que no solo hay un problema de falta de financiamiento, inestabilidad económica, falta de perspectiva de precios, hay problemas de prestaciones de servicios de las prestadoras de servicios, hay problemas burocráticos con respecto a los sellados, al fin de obra, etcétera. Entonces, realmente se genera un combo muy negativo y creo que no se tiene en magnitud la potencia que tiene la industria de la construcción como multiplicador de la economía y como eje para la rehabilitación. Te doy un ejemplo yo.
parecido a lo que cuenta Luis, digamos, yo tengo una obra terminada hace ya más de, bueno, acá un poco antes de que empezara la pandemia, que tiene un trámite que normalmente hubiera sido prácticamente fácil, digamos, y en este caso se estiró varios meses entre la pandemia y cambios de cuál es la normativa que se aplica, la persona que debía firmar, quién y cómo lo trata, si tienen que hacer una consulta a un área legal para ver cuál código aplica, etcétera, de lo cual vengo quejándome en todos lados. Yo como moraleja de eso, lo que te diría es, nosotros que tratamos de ver como industria la construcción, vos te sorprendés de pensar que alguien crea que los días en la calle de tus cuentas por cobrar, que están detrás de las escrituras, de las posesiones y demás, sea lo mismo que tengan 0, 30, 60, 90, 8 meses, 10 meses, un año, y los dos que estaba diciendo recién Pablo, es inviable. Si vos esto lo hablás con cualquier otra industria alimenticia, de manufactura de cualquier tipo, te miran como diciendo, es imposible tener un negocio con esas condiciones. Bueno, a nosotros nos gustaría justamente que el Estado brinde la facilidad de trámites y la seguridad jurídica que pueda acompañarnos como industria, teniendo en cuenta que estos indicadores son básicos para cualquier industria, ¿no? Perfecto. Veamos un poquito, gracias, Laurita. Ahora, Isel, tiranos alguna buena, contanos algo de, a ver, del CEDIN 2, de un poquito repetir la experiencia que ya se hizo en su momento, Sí. A ver, con la Cámara, así como les conté, Isel es vicepresidente de la CEDU, pero además es una persona muy activa en tratar de ayudar a la actividad. Contanos un poquitito cómo ves esto, los nuevos estímulos. Bueno, sí, producto de lo que comentaban recién el resto de los panelistas y mi visión anterior, Argentina hoy tiene un déficit de viviendas de 3,5 millones de unidades y la inversión es para este año el 9,5% del PBI, de un PBI caidísimo, con lo cual habla de que estamos en una situación de una crisis profunda. ¿Esto es reversible? Sí, es absolutamente reversible. Esto es posible en el largo plazo, pero para esto tienen que haber políticas macroeconómicas coherentes y estables durante largo tiempo para una actividad que es plurianual. Y esto exige, para que haya políticas macroeconómicas estables de largo plazo, lo primero que se requiere es estabilidad política. Y esto nuestra clase dirigente lo tiene que entender. Y las medidas que se toman tienen que ser medidas que no porque las tomó uno y después el gobierno siguiente, sin evaluar, dice, bueno, no es cierto, las vamos a borrar de alguna manera. En un país que no tiene moneda de largo plazo, que no tiene moneda, perdón, y para hacer transacciones de largo plazo se requieren artificios. Chile lo hizo, no es cierto, con la UEF en 1982, Uruguay con una inflación muchísimo menor que la nuestra. Bueno, se nos cortó Isel, me parece. Sí. Cuando uno trata, no es cierto, de buscar una situación paliativa, la UBA o nosotros en su momento, que sea el CBS, el Código Salarial, pueden actuar como esta medida. El grupo de trabajo, lo que llamamos, ¿no es cierto?, la mesa de la vivienda, que integra la CEDU, la Cámara Argentina de la Construcción, la AEB por el sector empresario y la UOCRA por el sector trabajador, le hemos propuesto al gobierno medidas que ayer tomaron Estado Público, la instrumentación de un plan hipotecario en CBS, coeficiente de variación salarial, con un mecanismo regulador, dado que los bancos, la unidad de fondeo de mediano plazo que podrían tener, olvidemos que los bancos en nuestro país son básicamente transaccionales y no tienen recursos de largo plazo. No tienen recursos de largo plazo.
para decirlo de alguna forma, si se financian a 30 días no pueden prestar a 30 años. Entonces, lo que proponíamos es que, dado que la unidad con la cual los bancos se podrían financiar a largo plazo es el SER, que en última instancia no es más ni menos que la UVA, no es cierto que es una unidad con una unidad reajustable, lo que se proponía es un mecanismo, un fondo compensador que cubriera estas diferencias, que muchas veces son diferencias temporales, y que estas diferencias podrían estar previstas en la misma tasa de interés, en un cargo de la tasa de interés por sobre el coeficiente de variación salarial que permitiera constituir un fondo de esta naturaleza. Esto el gobierno lo ha tomado. Yo creo que de las medidas que se están implementando, creo que es una de las más eficientes. Esto llevará tiempo hasta que se instrumente, pero por sobre todas las cosas lo que se necesita es un mercado de capitales de largo plazo. Si los bancos no tienen fondeo de largo plazo, los únicos que tienen fondeo de largo plazo son en todo el mundo, y vos lo comentabas antes en tu charla con Peli, ¿no es cierto? Viene un fondo y pone 500 millones de dólares. Eso significa que hay alguien que está depositando a largo plazo, y esos son en general las compañías de seguros de vida y los fondos de pensión. Aquí en Argentina es solo la ANSES que podría hacer eso. La ANSES está muy desfinanciada, con lo cual va a llevar su tiempo hasta poder armar un mercado de capitales. Pero esta medida es una medida muy buena que hay que mantenerla en el tiempo para que se pueda ir armando el fondeo de estos emprendimientos. Y si se ajusta por CBS, la ANSES y las cajas previsionales del interior lo que tienen a futuro son obligaciones de pagar salarios, con lo cual este activo que van a tener, hipotecas con ajuste del CBS, no va a ser ni más ni menos que vinculados a la misma obligación futura, porque se ajustan por salarios y lo que tienen que pagar en el futuro son salarios. Esta es una medida. Otra medida, a todos nos viene a la memoria el efecto positivo que tuvieron los sedines en un momento determinado para la reactivación del sector. Nosotros pedimos lo que llamamos el SEDIN 2. Lo que está saliendo no es exactamente lo que quisiéramos. Pero bueno, algo es algo. Yo ahí espero que cuando tome estado parlamentario la normativa, podamos convencerlos para que primero los plazos que se establecen, los mecanismos de exteriorización, etcétera, puedan adecuarse a las necesidades del sector. Una medida así positiva, uno de los problemas serios que tiene nuestra actividad, que desde el punto de vista impositivo éramos tratados de la misma forma que una verdulería que compra el producto a la mañana y lo vende durante el día, cuando nuestra actividad es una actividad plurianual, con lo cual el impacto de la falta de ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias será tremendo. Lo que estamos logrando es que el aporte, el gobierno ha entendido que el aporte de los terrenos, ya sea a un fideicomiso o a una obra, ¿no es cierto? Y sobre todo en un contexto de tan alta inflación que se hacen a valores históricos, puedan diferirse al momento en el cual se hace la traslación final del dominio, o ¿no es cierto? Es decir, que de alguna forma esta ganancia inflacionaria se postergue al momento en el cual, si fuéramos una fábrica de pan, una panadería, al momento en el cual saquemos el pan del horno y no al momento en el cual estemos amasando el pan. Claro. Y esto es muy importante. Si es suficiente, yo diría que no. Absolutamente no. Y yo creo que en un contexto de tan alta inestabilidad, de tan alta volatilidad, es muy difícil llevar adelante una actividad plurianual.
También creo que esto es como el huevo o la gallina. Si a nuestra actividad de alguna forma se la considerara como una actividad realmente con el potencial que tiene, por su efecto multiplicativo, por la cantidad, por la generación de empleo que la actividad tiene, y se la viera como esta mesa en su conjunto, ¿no? Que participen absolutamente todos los factores, proveedor de insumo, el sector financiero, el sector bancario, la CNB, los reguladores, los municipios, ¿no es cierto? Y se viera integralmente que muchas veces con soluciones que no son, que al Estado no le implican, no es cierto, erogaciones presupuestarias, sino fundamentalmente normativas que faciliten las cosas, la actividad podría correr mucho más holgadamente en una pista que tiene no solamente muchas curvas y contracurvas, sino subidas, bajadas y por sobre todas las cosas muchos pozos. Y algunos pozos negros, algunos de ciertos pozos ciegos. Sí, es cierto, es cierto. Yo creo que, te agradezco, Isel, bueno, hay una ventana, o sea que ves por lo menos ves algo propositivo, digamos, positivo, digamos, una línea que el gobierno está tomando, aunque insuficiente, que puede llevar a un mejoramiento de la actividad. Sí, yo creo que en la medida en que exista el diálogo, yo creo que es lo que falta en nuestro país, ¿no es cierto? Así como falta, y no es un tema menor, así como falta un diálogo constructivo entre los distintos factores sociales, entre los distintos factores políticos, toda vez que el gobierno entienda que los empresarios no somos sus enemigos, sino que somos sus aliados necesarios, porque somos los que generamos impuestos, los que, ¿no es cierto?, tributamos impuestos y permitimos que el Estado se financie, que generamos empleo y permitimos que el Estado no tenga que recurrir a subsidiar a trabajadores desempleados, que los que generamos valor tengamos un diálogo permanente y se nos escuche e intercambiemos opiniones y veamos las necesidades, ¿no es cierto?, recíprocas. Veamos, ¿no es cierto?, que el Estado, cuando distribuye subsidios, en última instancia no es que está haciendo un esfuerzo, el esfuerzo lo estamos haciendo los que generamos los recursos para distribuir esos subsidios. Toda vez que exista este diálogo, que se da en algunos sectores, por ejemplo, se dio muy bien con la Comisión Nacional de Valores, a tal punto que la semana anterior se aprobó el primer fondo inmobiliario. Se da con la creación, por ejemplo, como decíamos recién, de este fondo compensador de índices, que es una sociedad que va a actuar como si fuera Cedesa en la garantía de los depósitos. Bueno, va a ser un ente en el cual el Estado va a hacer solo el primer aporte, ¿no es cierto? Y lo que hay que lograr es que no se desdibuje en el tiempo. Toda vez que entienda que lo mejor que puede hacer el Estado es simplificar los impuestos, porque cuanto menos impuestos haya y más fáciles de pagar, mayor va a ser la recaudación, porque mayor va a ser la actividad. Y esto se logra fundamentalmente con el diálogo. Y institucionalmente es lo que bregamos que pueda ocurrir, porque, reitero, toda vez que sean ellos y nosotros, van a ocurrir todas estas fracturas que estamos diciendo. Toda vez que se pueda entender, ¿no es cierto?, dónde, destrabando algo, puede generarse valor, puede generarse empleo, puede generarse soluciones habitacionales. Tal cual, tal cual. Es fundamental lo que está diciendo Isel, es lo que llamamos políticas de Estado. De una buena vez y para siempre, la dirigencia en su conjunto tiene que entender que un país crece en el mediano y largo plazo. Así es. Las políticas de Estado son precisamente para darle continuidad a las políticas, no a los circunstanciales políticos que estén en puestos de relevancia. Entonces, si la clase dirigente
si la clase dirigente entendiera que con políticas de Estado a mediano y largo plazo le podemos dar continuidad a una industria como la nuestra, generadora de trabajo, que genera un círculo virtuoso de producción más generación de trabajo y por ende más recaudación, que es la problemática que tenemos en este momento, de ninguna manera podríamos estar obviando estas cuestiones de continuidad. Y yo quiero, quizás Laurita te voy a decir, contradecirte en algo. Yo creo que desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se hicieron cosas muy importantes, porque la generación de las 200.000 viviendas del Procrear, te confieso que yo no hice medio metro cuadrado de Procrear, no estuve en el Procrear, pero es un círculo virtuoso de consumo de mano de obra, de consumo de insumos, de producción y de solución habitacional para ese déficit que Isel acaba de decir de 3,5 millones de viviendas, que no solamente no se puede solucionar con el tema locativo, sino que la aspiración y lo que contiene nuestra Constitución Nacional es que todo habitante tenga su vivienda digna. Entonces, poder lograr a través de programas, sea el Procrear o el que sea, que se construya ese círculo virtuoso de generación de trabajo digno, de la sucesión de industrias que son proveedoras de la construcción, generan a su vez más trabajo. Esta generación de trabajo genera recaudación y retroalimenta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hace que este círculo virtuoso nos beneficie absolutamente todos. Estemos parados en el lugar donde estemos parados. Y nosotros como industria de la construcción vamos a lograr esos beneficios más allá de los sectores que cada uno estemos atendiendo circunstancialmente por nuestra actividad empresarial. Bueno, señores, muy breve. Yo para nada le quito importancia al Procrear, o sea, esto quiero decirlo para que sea claro, me parece que es un programa muy importante y obviamente funciona. Creo que la opinión mía pasa más por el lado de cómo darle continuidad fuera de los periodos de un determinado gobierno y de las prioridades. Políticas de Estado, Laura, políticas de Estado. Es la única manera. La continuidad o discontinuidad de la disponibilidad de fondos, que probablemente es una de las enfermedades, digamos, que tenemos en este país, que no necesariamente siempre es prioridad la vivienda, no necesariamente es urgencia la vivienda, porque nosotros creo que más que prioridades hablamos de urgencias, y justamente creo que el crecimiento lo tiene que tratar de dar continuo el sector privado. Bueno, de ese lado el sector privado debería tener alguna respuesta que no pase por el uso de los fondos estatales o públicos, ¿no? A eso me refería. Obviamente que son todas cosas complementarias, lo mismo que todo lo que está contando Isel, que están trabajando y que se fue dando, me parece que son todas semillas que a mediano y largo plazo tienen que estar todas juntas como solución dentro del mercado. Desde ya, el Procrear, digamos, va dirigido a otro segmento y es una ayuda para segmentos que no pueden acceder ni al crédito, ni pueden generar... No, es un crédito. El Procrear es un crédito. Por eso, no pueden acceder a un crédito tradicional. Entonces, claro, el Procrear lo saca del sistema tradicional, que los expulsa, y les da una posibilidad de hacer pocos metros, pero de solucionar una problemática para un sector que hoy no tiene soluciones. Así que eso pero muy bueno. Fíjate que no son pocos metros, porque el complejo habitacional que está detrás de la cancha de Huracán son 15 edificios, y eso se hizo a través del programa, en donde por sorteo acceden a esta vivienda con créditos que las familias tienen que, obviamente, devolver. Y ese círculo virtuoso que decía anteriormente desde ya. Genera recursos, recaudación, retroalimenta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y da solución habitacional. Desde mi óptica es maravilloso. Bueno, señores, tengo que ser, como dicen en la tele, el tiempo es tirano, me están diciendo que estamos excedidos en el límite de tiempo, ya llegamos 1:10 y el máximo es 1 hora, así que
vamos a ir haciendo un cierre. Primero les quiero agradecer absolutamente a todos la participación. Creo que ha sido muy interesante. Creo que cada uno puede exponer su posición, y me parece que como mensaje es que en medio de toda esta distorsión general hay que tomar en cuenta 3 factores que para mí dijeron que son fundamentales, que es que haya una política de Estado y que se den cuenta de que la construcción, que nuestra industria, que nuestra cadena de valor, que es lo que estamos hablando hoy, es generadora, una gran generadora de empleo, una gran generadora de impuestos, y soluciona uno de los problemas más grandes que existe en el país, que es el déficit habitacional. Entonces, me parece que es momento de que lo público y lo privado se pongan de acuerdo y se den cuenta de que hay una gran solución en nuestra actividad y que se la tome en serio y se busquen las soluciones que correspondan. Les agradezco a todos muchísimo, realmente fue un gusto y creo que esto va a ser productivo para quienes están viendo un poquito qué es lo que pasa y qué es lo que puede pasar. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Un placer.